Hay diversas formas de ignorancia, diversas. Y una de ese tipo, una de las formas de ignorancia, de expresión de ignorancia, es cuando rechazamos algo de lo cual nada sabemos. Y este libro ha sido objeto de rechazo por muchas personas. Bueno, hay motivos que justifican el hecho de que se le rechace, pero también cuando tú ya has avanzado, sobre todo en la parte de la magia, cuando has avanzado en la parte del ocultismo, y si continúas con una acción de rechazo a un libro como este, pues te vas a ver como una persona de proporciones de ignorancia algo crecidas. Es cierto, no lo vamos a tomar como punto de partida a manera principal para trabajarnos, para trabajar y para desarrollarnos dentro del mundo de la magia, dentro del ocultismo. No lo vamos a tomar como plataforma, pero tampoco podemos negar que este libro es un libro muy importante dentro del esquema mágico, tomando en cuenta que principalmente antes de que tú tuvieras acceso a determinados libros que se escribieron hace 200, 300 años, con información que te pareció a ti muy relevante, bueno, cuando tú leas la Biblia desde un punto de vista con una mente más objetiva, con una mente, como dicen comúnmente, de manera común, una mente abierta, te vas a dar cuenta que todo lo que tú leíste de alguien que lo escribió hace 200 años, 300 años, 500 años, bueno, mucho de lo que tú has leído ya estaba escrito aquí. Y hoy te voy a hablar acerca de un tema que es para mí muy importante porque me da todas las herramientas, entre comillas, para yo poder desarrollarme dentro del mundo espiritual. Y hay una cosa que a mí me gustó mucho cuando estuve en la parte, en el mundo cristiano, era en el cual yo tenía esa inquietud de estudiar aquello de lo cual casi no se hablaba. Y estamos hablando de los libros de Apocalipsis, de Daniel, de Joel, Oseas, etcétera. Ese tipo de libros de los cuales nadie hablaba, a mí me gustaba estudiarlos, pero también tuve mi oportunidad de estudiar lo que son las fiestas judías y diversas cosas por ahí, lo que tiene que ver con lo del Pentecostés. Y bueno, fui un estudiante estudioso de la Biblia en mis tiempos de cristianos, pero hoy, bueno, no te vengo a hablar exactamente de Biblia ni te vengo a predicar porque pues no es mi punto, no es mi tema. Mi tema es aquí hablar de algo que nos compete a nosotros dentro del mundo de la magia. Y para trabajar en la magia, pues sí se lleva un proceso en el cual nosotros tenemos que ir creciendo y nos vamos a apoyar, o me voy a apoyar en esta ocasión, con lo que es de ese tabernáculo del cual muy pocas veces te van a hablar en la Biblia y la iglesia, y el día que te hablan en la iglesia del tabernáculo es para llevarte la sumisión. Pero no, aquí no vamos a hablar de sumisión, aquí vamos a hablar de cosas que nos van a edificar, cosas que nos van a ayudar a entender las cosas, a entender lo que es el proceso para una vida mágico-espiritual. Y vamos a empezar con lo primero. El tabernáculo estaba en un lugar apartado desde ese caso en el desierto, y solamente pocas personas tenían acceso al tabernáculo. Es cierto, el pueblo hebreo era muy grande, pero resulta que no todos podían entrar. Bien, y ahí ya vamos entendiendo de qué se trata esto. Es un lugar especial. Es un lugar especial que según la escritura medía de altura, dice que las paredes medían de altura 2.5, 5 codos de altura, lo cual son aproximadamente 2.25 metros de alto. Y un hombre de estatura promedio, de estatura normal, pues no mide más de 2.25. Entonces, por lo tanto, para saber lo que pasaba dentro, había que entrar. Y bueno, aquí solamente uno, en la parte mágica, uno tiene la curiosidad de saber lo que hay por allá, pero pues desde afuera no podemos ver y no podemos entender lo que está pasando. Entonces, para poder para poder conocer lo que está pasando adentro, en este caso el tabernáculo, había que entrar. Y lo primero que había que hacer, bueno, si ya habías escuchado hablar de lo que pasaba en el tabernáculo, es como cuando escuchas hablar lo que pasa dentro, en el mundo de la magia. Bueno, pues ya tienes curiosidad o tienes ese deseo, esa sed de querer aprender. Bueno, entonces vas a entrar, te vas a acercar, llegas a la puerta, y cuando llegas a la puerta es porque ya estás dando el primer paso para incursionar en un camino de manera espiritual. Y aquí en la puerta, lo primero, al cruzar la puerta, lo que encontrábamos, o lo que se encontraba en el tabernáculo, era el altar de las ofrendas. Bueno, aquí hay algo muy importante, como yo lo veo. En el altar de las ofrendas, bueno, pues ya sabes, ponían ese tipo
para perdón de los pecados y etcétera. Nosotros no vamos a dejar en ninguna, no vamos a ir a pedir perdón cuando nosotros entramos a un tabernáculo simbólico, pero a manera de desarrollarnos en un mundo mágico espiritual. Nosotros vamos a entrar al tabernáculo, una vez que entramos, encontramos el altar, pero en ese altar vamos a dejar nuestros apegos, vamos a dejar nuestros miedos, vamos a dejar todo aquello que nos hace sentir limitados, vamos a dejar todo aquel pensamiento que nos obstruye, que no nos deja avanzar. Ahí lo vamos a dejar en el altar de los sacrificios, sacrificio simbólico, pero nos vamos a deshacer de todo eso, nos vamos a deshacer de todo aquello que nos ha tenido obstaculizados, y eso es lo importante para poder avanzar dentro de lo que ya viene siendo el tabernáculo a modo en un modo o en una manera mágico espiritual. Una vez que pasamos el tabernáculo vamos a encontrar una fuente. Según la Biblia, según las escrituras, por ahí aparece una fuente. En esa fuente había algo muy importante que tenían que hacer todos aquellos, en este caso pues los sacerdotes. Todo lo que tenían que hacer era lavarse las manos y lavarse los pies. Manos y pies, no se metían a bañar a la fuente. ¿Por qué? Porque su andar tenía que ser limpio, entraban descalzos. Su andar tenía que ser limpio y sus acciones debían de ser limpias. Toda aquella persona que trabaja dentro del mundo mágico espiritual tiene que tener sus acciones limpias y su andar, su caminar es limpio, y sus acciones, sus manos, su trabajo debe ser limpio. Ahora, nosotros no estamos profesando una filosofía o una doctrina, un dogma a modo cristiano. No nos vamos a estar santificando ni haciendo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos otra mentalidad, pero aquí hay algo importante en esta parte desde la fuente. El hecho de que te laves tus manos, de que tus manos sean limpias, de que tus pies sean limpios, no significa que vas a vivir una vida santurrona. Tú puedes hacer lo que tú quieras con la responsabilidad que conlleva aquello que tú estás haciendo. Recuerda que tu libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. Bien, vamos a encontrar más adelante, pasando lo que es la fuente, encontramos lo que son la entrada al lugar santo. Ahí está la entrada al lugar santo. Por el frente tenía cinco pilares o 5 postes, los cuales los podemos relacionar con los 4 elementos naturales y con el éter. Tenemos 5, lo podemos relacionar con la estrella de 5 puntas. Y bueno, ya para conocer lo que significa la estrella de 5 puntas, a manera invertida o a manera normal como se le conoce, bueno, ya sería tarea que tú vas a llevar a cabo. Vas a investigar lo que significa la estrella, vas a investigar lo que significa fuego, tierra, aire, agua. Todo eso lo vas a investigar tú, porque estaba representado, o desde mi punto de vista está representado en los 5 pilares. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué yo lo veo así? Bueno, porque una vez que entro yo en el mundo, para incursionar en el mundo mágico espiritual, yo tengo que haber dejado todo en el altar. Todo en el altar, tengo que haber sacrificado, pero no más bien sacrificado, sino haberme quitado todo eso que yo tenía, que me obstaculizaba. Yo no voy con la idea de pedir perdón de pecados, sino de sacar todo aquello que me hace daño y lo voy a depositar en ese altar. Y en ese altar pues se va a quemar, se va a destruir. Y esa era de la manera simbólica. En la fuente pues ya me estoy comprometiéndome conmigo mismo, con mi ser, de que mis acciones y mi caminar, mi andar va a ser de una manera limpia, de una manera transparente. Una vez que ya hago eso, bueno, entonces ya llego a lo que es la entrada al lugar santísimo, al lugar santo, pero en esa parte me encuentro 5 pilares y ahí me estoy deteniendo. ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar en una conexión con los elementos naturales. Después tengo que entrar en conexión con el agua, con el fuego, con el aire, con la tierra, y también con lo que es mi parte etérica, con el éter, o como le llaman por ahí. Con esos 5 elementos, con eso me tengo yo que identificar. Tengo que tener una conexión, una comunicación bien balanceada, bien equilibrada con esa parte que ya corresponde a la parte física, a la parte terrena. Y todo esto pues lo estamos manejando, que son acciones que corresponden a tercera y cuarta dimensión. Una vez que ya entramos al lugar, a lo que es el lugar santo, encontramos por ahí el candelabro hacia la izquierda y la mesa de los panes hacia la derecha. Aquí en el lugar santo pues ya estamos trabajando lo que viene siendo la parte del alma, y la parte del alma la vamos a iluminar. Una vez que se ilumina con lo que son los candelabros, una vez que se ilumina, ya podemos alimentarnos. No se puede alimentar uno si no hay iluminación. La iluminación es un proceso, estoy hablando de iluminación entre comillas, no quiero entrar en temas conspiranoicos, pero la iluminación viene después de que has decidido entrar, después de que has decidido dejar en el altar todo aquello que te hace daño, que te obstaculiza, después de que te has lavado, de que te has comprometido contigo mismo, de que tus acciones y
tus acciones y tu andar ha de ser limpio. Una vez que has hecho eso, una vez que has pasado los 5 pilares, que en este caso serían los elementos naturales y lo que tiene que ver con la estrella de 5 puntas, una vez que has hecho eso, ya entras a lo que es donde está eh, ya se me olvidó el nombre. Las lámparas. ¿Dónde están las lámparas? Bueno, ahí donde están las lámparas te vas a iluminar y una vez que te iluminas ya puedes pasar a alimentarte, a recibir ese alimento bueno que muy pocos han alcanzado, porque una vez que te alimentas, pasando esta parte, lo que viene siendo en el cuadro en el cual se puede englobar, se puede encajonar el alma. Una vez que te alimentas, después de haberte iluminado, ya las cosas vienen a pasar a un término, un plano mucho, mucho más elevado. Das el séptimo paso que vendría siendo entrar al lugar santísimo. Y aquí en el lugar santísimo hay algo muy importante que es muy importante para los hebreos, el hacerte saber que ahí en el lugar santísimo está ese Dios del cual te han hablado, está ese Dios del cual tú has escuchado y de que hemos escuchado y nos hemos, hasta cierta parte de nuestra vida hemos creído que ese Dios es el único y bueno, ya sabemos todo el show que nos han tirado, pero aquí cuando tú entras al lugar que se le llama lugar santísimo, aquí tú te vas a encontrar con lo que se llama Dios, ¿sí? Pero ahora tú tienes que tener una definición ya más clara de lo que viene siendo Dios y en base a ese Dios es el que tú vas a encontrar, pero tú no lo puedes encontrar si tú no entras a ese lugar, tú no lo puedes encontrar a ese Dios si tú no entras por la puerta, si tú no pasas el altar, si tú no pasas la fuente, si tú no pasas los 5 pilares, si no te has iluminado, si no te has alimentado, si no has disfrutado del alimento que viene después de la iluminación, no puedes llegar a la parte donde se encuentra la verdadera divinidad. La divinidad que tú vas a encontrar ahí es en base a lo que a como te has formado tu criterio. Sé que hay aún no siendo cristianos, hay diversidad de ideas en lo que tiene que ver con lo que es un Dios o lo que viene siendo, o lo que tiene que ver con la fuente, con el creador, como tú lo quieras llamar. Pero dentro del lugar santísimo hay un simbolismo muy especial porque ya has pasado un proceso muy importante, ya has pasado lo que tiene que ver con trabajar con tu cuerpo en tercera y cuarta dimensión, como también por ahí le han catalogado esa parte, lo que tiene que ver con el alma, que ya estaríamos hablando de eh, lo que es el candelabro o las lámparas y lo que es el alimento que está en la mesa de los panes, pero ya en la parte del lugar santísimo, ahí es un lugar muy especial que muy pocos han podido llegar. Y bueno, yo por mi parte, pues yo siento que ya he llegado a la fuente, y pues de la fuente pues todavía me queda un proceso que seguir. Esto es lo que yo relaciono con lo que tiene que ver con el tabernáculo y la magia. A mí me sirve, a mí me es útil. Antes de que me lo escribieran otros personajes en otras palabras, bueno, la Biblia ya me lo explicaba, solamente que le cambió la intención. Le cambió la intención de lo cual debería de ser. Probablemente la Biblia, como siempre, se ha plagiado la mayoría de las cosas que ha escrito, pero probablemente este simbolismo lo obtuvo de alguna otra cultura, desconozco, pero pues siento que por ahí lo tuvieron que haber tomado de otra cultura, porque en sí el simbolismo es muy interesante y es muy, desde mi punto de vista, y espero que te sea útil también, es muy edificante para poder nosotros entender qué es lo que vamos a hacer. A veces muchas personas se quieren meter, se meten al tabernáculo, se meten al tabernáculo mágico espiritual en el cual estamos hablando, y resulta que en el altar, en dejar las cosas en el altar del sacrificio, les es muy difícil dejar los apegos, les es difícil dejar los vicios, los malos hábitos, dejar todo ese tipo de cosas que sabes que obstaculizan tu vida. No estoy hablando de pecados, no, al contrario, pues los pecados son otro tema en el cual hablaremos después, pero sí hay mucha gente que se queda ahí. Inclusive pasan a la fuente, pero pasan de una manera falsa, de una manera en la cual pues no es la correcta. Algunos se cruzan, disculpe, algunos se cruzan los 5 pilares los cruzan creyendo que ya lo pudieron cruzar y creen que están del otro lado. La verdad que no es así. Seamos honestos con nosotros mismos y ubiquémonos en qué lugar estamos en esta parte mágico espiritual de nuestra vida, porque de eso depende la seguridad con la que vamos a seguir avanzando y sobre todo el evitar engañarnos a nosotros mismos. Bueno, si este tema fue de tu agrado, compártelo en tus redes sociales, compártelo con tus amigos y dale se dice me gusta o se dice dedito arriba. Bueno, lo que sea. Pero por ahí te cargo que te suscribas a mi canal para, bueno, yo también seguir aportando más enseñanza para ti. Enseñanza de una manera a modo de compartir, porque pues en ningún momento soy un maestro no soy de nadie. Y por aquí estaré compartiendo un poco más de lo poco o mucho que sé, pero espero que sea de utilidad para ti. Éxitos.